sea, y el restante, que es un del 10 al 30%, circula en forma libre en nuestro torrente sanguíneo. Esto es importante, esta distinción es importante que lo podamos diferenciar para la interpretación clínica, especialmente cuando nosotros vamos a evaluar lo que es el ratio PSA libre total, porque vamos a hablar mucho de lo que es la PSA libre y lo que es la PSA total. Y es un aspecto crítico que debemos recordar, que el PSA no es un biomarcador específico de cáncer. Desde ahí tiene que partir todo nuestro entendimiento hacia el PSA y hacia el cáncer de próstata. ¿Ok? Es un marcador de tejido prostático. Por eso les dije que empezamos hablando desde la parte fisiológica, porque es un marcador de tejido prostático. Y al hablar de tejido prostático, pues sus niveles de este tejido van a aumentar por diversas condiciones. Esta puede ser hipertrofia prostática benigna, esto puede ser prostatitis, esto puede ser después de una biopsia o una manipulación en la próstata. Lo que esto conlleva a que en la clínica explica mucho del por qué existen falsos positivos que encontramos en la práctica clínica. ¿Ok? Entonces, la importancia del PSA es porque nos ayuda como un biomarcador a entender y tratar de diagnosticar, ayudarnos a diagnosticar un cáncer de próstata. Pero per se solito no lo puede hacer. Es decir, requiere una interpretación cuidadosa del médico debido a las limitaciones que tiene el PSA. Si es verdad, es una herramienta fundamental, ya vamos a ver la guía clínica en donde se necesita detectar PSA en la práctica oncológica. Permite la detección precoz de la enfermedad también, facilita el seguimiento del paciente, nos ayuda en el monitoreo e influencia en la toma de decisiones clínicas. Es un biomarcador que lo tienes que, el médico, el urólogo lo tiene que obligatoriamente pedir porque le va a ayudar a tomar la decisión clínica. ¿Ok? Pero nuevamente me gusta hacer énfasis en esto. Per se, el PSA no puede ser un biomarcador el cual te diga tienes cáncer. O sea, tiene que venir con más herramientas. Un poco de la historia de la epidemiología del cáncer de próstata. Hablando a nivel mundial, se diagnosticaron, según la GloboCan, se diagnosticaron aproximadamente 1,46 millones de nuevos casos a nivel mundial, posicionándolo como el segundo cáncer más común en hombres en todo el mundo. ¿Ok? En términos de mortalidad, este cáncer mata aproximadamente medio millón de muertes en un año. ¿Ok? Es alto, siendo la quinta causa de muerte por cáncer en hombres. ¿Ok? Y aquí vamos a ver que existe una distribución desigual totalmente en diferentes regiones del mundo. Vamos a ver cómo en Europa se lidera la incidencia, hay muchísima detección de cáncer de próstata, pero la mortalidad en Europa es baja. Y esto se debe por las características de salud, de sistema de salud que tiene Europa. En cambio, vamos a ver que en otras partes como en África, como en Asia, existe una mortalidad, una incidencia entre la mortalidad más desfavorable, es decir, mueren muchas más personas en otras áreas del mundo. Estas diferencias reflejan no solo factores genéticos y o ambientales, sino también disparidades en lo que es en el acceso. Porque ¿cómo puede ser posible que en Europa tienes una altísima incidencia, pero no tienes mucha muerte? Y en cambio en África, Latinoamérica, Asia, tienes también alta incidencia, pero tienes mucha más muerte. Nos está diciendo esto que en parte de Europa o América tienen mayor acceso a un diagnóstico temprano de un cáncer de próstata y por ende tratamientos más efectivos. Este contexto epidemiológico, lo que quiero enfatizar es la importancia de una correcta utilización de este biomarcador y cómo se lo debe interpretar al PSA como herramienta diagnóstica complementaria para un cáncer de próstata. Entonces aquí tenemos los dos mapas de Latinoamérica, en donde tenemos de color azul la incidencia
en la incidencia de cáncer de próstata está hecho por 100.000 habitantes, ¿ok? Los colores más oscuros, por ejemplo, Brasil, corresponden a tasas más altas, con variabilidad alta. En cambio, la mortalidad, que es la que tenemos de color abajo rojo en el mapa, este mapa muestra la mortalidad por cada 100.000 habitantes. De nuevo, aquí tenemos algo que ustedes pueden detectar facilito en el mapa. Voy a poner en el puntero. Miren cómo la incidencia en África no es tan alta, pero la mortalidad es bien alta. Miren cómo la incidencia en Brasil es alta, pero la mortalidad no es tan alta. Entonces, crucémoslo un poquito más. Y en esta diapositiva podemos ver específicamente en Sudamérica. Miren cómo según los datos de Globocan en el 2022, esta neoplasia representa el tumor maligno más frecuente diagnosticado en hombres en la mayoría de los países de nuestra región. El gráfico muestra las tasas estandarizadas por edad de incidencia y mortalidad. Esto es importante, por edad, por grupo etario. En los principales países de Sudamérica, Brasil y Uruguay, vemos que presentan las tasas de incidencia más altas o más elevadas, aproximadamente 75 casos por 100.000 habitantes, seguidos de Chile y van bajando los países. Y miren lo interesante aquí, el contraste. Bolivia y Paraguay muestran tasas mucho más bajas, por debajo de 40 casos por 100.000 respecto a la mortalidad, ¿no? Esto genera una incertidumbre y genera una duda, ¿no? ¿Por qué en unos países hay mayor prevalencia de mortalidad y en otros no? Ya lo vamos a conversar. Miremos a Venezuela, que Venezuela está dentro de los más rojos, del color más rojo. Es porque Venezuela destaca con con la tasa más alta de mortalidad. Lo que no, ¿qué nos refleja esto? Que en Venezuela lo que está pasando es que mucha gente mayor no está teniendo acceso a un screening, a una evaluación, un diagnóstico de su próstata y se está diagnosticando ya cuando es muy tarde, es decir, ya en etapas más avanzadas del cáncer y por ende tienen limitantes en el acceso a tratamientos especializados. Por eso es importante destacar que la región como tal de Sudamérica enfrenta desafíos muy particulares. Un alto porcentaje de todo esto se lo lleva a Brasil, pero obviamente se lo lleva entre el 40% 60% se lo lleva a Brasil, es porque la población en Brasil es grandísima, ¿ok? Lo que quiero Perdón, enfatizar perdón, aquí, Alejandro, perdón. Silencie, por favor. Ana Lourdes Muñoz, su micrófono está interrumpiendo el webinar, le ruego, muy amable. Adelante, adelante. ok, gracias. Lo que quiero enfatizar aquí es las disparidades que existen en nuestros sistemas de salud. ¿Ok? Generalmente nosotros tenemos mayor mortalidad es porque se detecta un cáncer de próstata ya en estadios avanzados. ¿Ok? Brasil, por su tamaño poblacional, es la que más concentra, lo que subraya esta importancia de que todos hagamos esfuerzos dentro de nuestros sistemas de salud para crear estrategias de detección temprana y tratamiento óptimo. Ahora enfoquémonos un poco en Bolivia, que es con quien estamos hoy día conversando con ustedes. Miren la estructura demográfica de Bolivia. A mí al ver esta estructura demográfica de Bolivia me da mucha envidia de buena manera, porque ¿qué es lo que pasa en el mundo en la actualidad, en países desarrollados? La estructura demográfica se invirtió. Vemos cómo en Bolivia el 90% de su estructura llegan a los 60 años y solo el 10% de su población es vieja, se podría decir. Son adultos mayores. Solo el 10%. Por eso es que tenemos una incidencia y una mortalidad baja en Bolivia, de las más bajas en la región. Es porque ustedes tienen una ventaja enorme que su envejecimiento demográfico todavía no se da. A diferencia de otros países donde esta estructura se invirtió
el 90% de la población es vieja, son adultos mayores y no están naciendo niños. Entonces, obviamente toda esa población ya tiene 60, 70 años, entonces la incidencia va a ser mayor. Esa es la diferencia. Entonces, aquí el mensaje que les quiero transmitir es, Bolivia tienen ahorita la capacidad y la posibilidad de que ustedes, como tienen una estructura demográfica joven, tratar de controlar para que cuando haya el aumento, o sea, comience la gente a envejecer, pues ustedes tengan un sistema más controlado, lo más prevenible, más seguro para que no tengan mucha mortalidad. Incidencia la van a tener, pero lo importante es que no haya mucha mortalidad. ¿Ok? La literatura médica establece una relación positiva y significativa entre el envejecimiento demográfico y la incidencia del cáncer. Entonces, como ahorita su población es joven, va a llegar un punto en donde también su estructura demográfica se va a dar la vuelta, va a haber más viejos que jóvenes, entonces ahí van a tener mucha incidencia. Y lo importante es que cuando lleguen a esa etapa, que será en unos 20 años más o menos, o de 10 a 20 años, pues a medida que estos grupos etarios, que son los más grandes aquí en Bolivia, envejezcan, es previsible que el país va a experimentar un incremento en el número de diagnósticos de cáncer de próstata. Y ahí es donde tienen que estar preparados con todas las herramientas posibles desde el sistema público y privado para que la mortalidad no sea como en África, en donde regresemos y veamos la mapa anterior. Miren cómo se muere en África los hombres por un cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata es prevenible. ¿Ok? Es prevenible el cáncer de próstata siempre y cuando se lo detecte en estadios tempranos. Ahora, cambiando un poco ya, entrando a lo que es la PSA libre y total, pues como les dije, la PSA está presente en la sangre en dos formas. La mayor parte del PSA en la sangre se encuentra unida a proteínas que se llama el PSA ligado. Representa entre el 90 y el 70 y 90% del total, y esta fracción restante del 10 al 30% corresponden al PSA en su forma no ligada o su forma libre. El cálculo del porcentaje de PSA libre o el cociente PSA libre total va a ayudarnos a mejorar la capacidad para distinguir entre el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática benigna. Este detalle es muy importante que ustedes lo tengan súper en cuenta porque se tiene que diferenciar entre PSA libre y PSA total, ¿ok? Aquí lo vamos a ver de forma más práctica. ¿Cuándo tiene sentido pedir PSA total y PSA libre? ¿Cómo interpretar estos resultados para evaluar el riesgo de cáncer de próstata? ¿Ok? El proceso inicia con un pedido de PSA total y generalmente se debe pedir a menudo una PSA libre para obtener más información. Siempre es mejor que sobre a que falte. Si el PSA total está dentro del rango definido, para pruebas de PSA libre, es decir, cuando se encuentra en la zona gris. ¿Cuál es la zona gris? La zona gris es cuando hablamos de un rango de 4 a 10 nanogramos por mililitros. ¿Ok? Si se encuentra dentro de este rango, entonces sabemos que hay una oportunidad de obtener un valor predictivo adicional al medir el PSA libre. En el diagrama, si la suma total del PSA está fuera de esta zona gris, entonces no medimos PSA libre. Según el protocolo, no lo medimos. O lo podemos reportar, pero sin usar el PSA libre para tomar las decisiones. En cambio, ahí viene la pregunta importante, clave. Si es que el PSA total está dentro de este rango gris o de esta zona gris de 4 a 10 nanogramos por mililitros, entonces sí, sí se mide la PSA libre. ¿Y por qué se mide la PSA libre? Ya lo vamos a ver. En la siguiente tabla, nosotros podemos ver el porcentaje de PSA libre y el riesgo asociado de cáncer de próstata por grupo de edad o por rangos de edad. Por ejemplo, si el PSA, el porcentaje de PSA libre, es menor al 10%, el riesgo varía dependiendo la edad. Miren cómo si tienes 50, 60 años, el riesgo es de casi el 50%. Si tienes 60, 70 años, sube al 57%. Si tienes más de 69 años, sube al 65%. ¿Ok? En general, un porcentaje menor de PSA libre
se asocia a mayor probabilidad de cáncer de próstata, ¿ok? Un porcentaje mayor de PSA libre, viceversa, asocia a menor riesgo. Ese es el mensaje que les quiero transmitir sobre el PSA libre, ¿ok? La medición del PSA libre puede estar indicada cuando el PSA total cae dentro de este rango gris, de esta zona gris, de 4 a 10 nanogramos por mililitros, ¿ok? Vuelvo y repito, una mayor proporción de PSA libre suele asociarse a un menor riesgo de cáncer dentro de estos rangos. Recordar nuevamente que el PSA no es diagnóstico por el se. Necesita un complemento de herramientas que las vamos a ver que deben confirmarse con la evaluación clínica para poder determinar que es un cáncer de próstata. Pero con el resultado de una PSA libre o total no se puede determinar un cáncer de próstata. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es el flujo de diagnóstico desde la detección inicial hasta la definición del plan? Todo empieza con la detección basada en síntomas. Cuando el hombre tiene síntomas, se hace un cribado rutinario y si presenta signos sospechosos, se continúa. ¿Qué hacemos? Realizamos el análisis de estos biomarcadores y hacemos el examen rectal, ¿ok? Para evaluar la probabilidad de cáncer. Si estos resultados son anormales, pues se decide hacer una biopsia guiada. La biopsia es el gol estándar, ¿ok? La biopsia guiada es la que, a través de obtener el tejido prostático, es la que nos va a decir, nos va a dar el diagnóstico definitivo. El patólogo va a confirmar o descartar la presencia y agresividad del cáncer y va a evaluar esta agresividad y qué es lo que se debe continuar Perdón, con el perdón, tratamiento. Guillermo, que te moleste. Tú tienes Ajá, la opción de silenciar los micrófonos. ok, Estás, por favor, si puedes hacerlo, porque hay mucha gente que tiene su micrófono prendido y está interrumpiendo la explicación. Por favor. ok, silenciar a todos. Exactamente, deja todos silenciados y Ya, mil disculpas, creo que también te silencié a ti. Y creo que no puedo, puedes activar tu micrófono. Ah, ahí creo que puedes activar todo el micrófono. perfecto, Guillermo. Muchísimas Sí, gracias. ya. Lo malo es que al momento que hago eso se activan también los otros. Entonces, Los activé, no me importa, no cortarlos me todos escribes por por WhatsApp mejor. el grupo si Listo. algo necesitamos, ¿ok? Adelante, adelante. Ya, listo. Listo. Entonces, avanzamos. En esta diapositiva, lo que vamos a hacer es, o transmitirles es, quiero resumir cómo se utiliza el PCA en cribado y detección. Y cómo el PCA ha ido evolucionando desde un histórico o desde la base de médicos donde tenían un valor, un rango fijo o un valor normal, universal, a lo que ahora llamamos un enfoque más personalizado dependiendo la edad. El cribado poblacional se orienta a detectar cáncer de próstata en hombres asintomáticos. Es decir, ya no necesitamos esperar de que el hombre tenga demasiados problemas o demasiados motivos para para recurrir a que le hagan el tacto. No. O sea, lo que se busca con la utilidad clínica del PSA es eso, ¿no? Tratar de prevenir a que no avance a estadios, porque el cáncer de próstata puede demorar 10 años en desarrollarse en un hombre. Entonces la idea es eso, no llegar a un punto que recién tengamos síntomas que ya generalmente suele ser un poco tarde, ya no suele haber retorno, ya es más difícil eh, dar una buena terapia a detectarlo en estadías previos, ¿ok? La indicación puede variar según factor de riesgo y las guías clínicas de cada país o de cada asociación. Las recomendaciones principales es iniciar cribado a edades adecuadas. ¿Qué son las edades adecuadas? A partir de los 50 años. Y repetir las pruebas según el riesgo de cada paciente.
Dentro del monitoreo, el PSA es el estándar para seguir, sirve como monitoreo para dar seguimiento a la respuesta al tratamiento y detectar recurrencias. ¿Ok? Entonces el PSA no solo nos sirve para detectar, sino también como seguimiento, como vigilancia post-tratamiento. Juega un papel, pero clave, importantísimo post-tratamiento el PSA. El histórico, también aquí vemos el debate que se ha creado del valor de corte. Se utilizaba antes un valor de corte estricto que era de 4 nanogramos por mililitros para definir una alerta, ¿no? Actualmente no. Actualmente se prefiere un enfoque o deberían todos los urólogos o los médicos enfocarse a un tema más medicina personalizada o individualizada, ajustado por edad y por factores de riesgo, donde la clínica siempre va a ser mandatoria. No existe un valor normal o universal. Entonces, como conclusión, un nivel bajo no excluye el cáncer y un nivel alto tampoco lo confirma. El manejo se lo debe realizar y considerar siempre desde bajo la perspectiva de un contexto clínico. Entonces, para superar las limitaciones que tenemos con el PCA como marcador único, se han desarrollado, se han ido desarrollando diferentes herramientas que son complementarias que mejoran la interpretación clínica. Una de estas se llama el nomograma. El nomograma de riesgo, lo que nos dice, lo que estamos viendo en la imagen, combina valor de PSA con otros factores clínicos como la edad, el volumen prostático, los hallazgos del tacto rectal, principalmente esos son el nomograma que nos ayudan. La densidad del PSA, que es el ratio entre el PSA y el volumen prostático. Entonces, todas esas herramientas nos van a ayudar, además el valor, obviamente el valor PSA libre total, todos esos cuatro herramientas nos van a ayudar a sugerirnos cómo está ese paciente. Estas herramientas han demostrado reducir hasta un 30% las biopsias innecesarias. ¿Por qué? Porque mejoran la detección de tumores clínicamente significativos y obviamente también nos aclara cuáles no tienen relevancia clínica y por ende nos ayuda a reducir estas biopsias innecesarias. Además facilita una comunicación mucho más clara, ¿no? Con el paciente y cuáles son sus riesgos individuales. Entonces, como ya vemos o como ya sabemos que no existe un valor de corte único, una de las consideraciones más importantes en la interpretación del PSA es la influencia de la edad, como ya vimos. Como podemos observar en esta tabla, los valores de referencia aumentan progresivamente con la edad del paciente. Para los hombres entre 40 y 50 años se considera un rango normal 2.5. Mientras que para aquellos que tienen 70, 80 años, un rango se podría considerar normal hasta un 6.5. Este ajuste por edad responde al crecimiento natural de la próstata. La próstata, por eso hablamos desde un inicio de la parte fisiológica y que es la PSA, sabemos que es una parte dentro de la próstata que nos ayuda a analizar el tejido. El tejido va creciendo, entonces, obviamente pasa el tiempo, pasan los años y el tejido se va haciendo más grande, el de la próstata, ¿ok? Entonces, es importantísimo que este ajuste sea realizado en cada población, en cada país. Sería ideal tener su propia guía con el envejecimiento, ¿ok? Porque en el envejecimiento se va a dar una mayor producción basal de PSA. Y esto no necesariamente nos va a indicar malignidad. Por eso es importante implementar rangos específicos por edad en cada país o por lo menos en cada región. Pero esta es la guía, ¿no? Esta es una base. Esto no es que significa que estos son los rangos por ley y estos se tienen que aplicar, no. Es una base, es una guía que nos sirve para nosotros poder transmitir un resultado a los médicos.
Pero de ahí cada país o cada sociedad tiene sus propios ajustes o sus propios valores de cortes, ¿ok? En cualquier caso, el mensaje que les quiero transmitir es que el umbral tradicional de 4 nanogramos por mililitros no debe aplicarse uniformemente en todos los pacientes. Eso ya quedó en el pasado. Eso es medicina antigua. Una de las mayores limitaciones del PSA como biomarcador es el equilibrio entre la sensibilidad y especificidad. Cuando utilizamos el punto de corte tradicional, que es 4Ng, obtenemos una sensibilidad del 60 al 80% y una especificidad del 60 al 70%. Esto significa que perdemos entre un 20 y un 30% de los cánceres y que aproximadamente un tercio de estas biopsias no eran necesarias hacerlas. Si intentamos mejorar la sensibilidad bajando el punto de corte, como por ejemplo lo pongo en acotación en este estudio que se realizó en el 2022 por Jean, podemos alcanzar una sensibilidad hasta el 90%, pero a costa de una especificidad extremadamente baja, lo que dispararía el número de biopsias innecesarias. ¿Ok? Eso también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos en la PCA? Pues los factores preanalíticos siempre van a estar presentes, van a alterar, pueden generar resultados falsamente elevados, como por ejemplo la actividad sexual. Una eyaculación reciente puede elevar temporalmente el PCA. Procedimientos médicos como biopsias, citoscopías o inserciones de sondas también puede alterar el resultado. Edad avanzada, como hablamos, los niveles de PSA tienden a aumentar con la edad y los medicamentos. Algunos fármacos pueden influir en los niveles de la PSA. ¿Ok? También tenemos unas limitaciones en que no existe una estandarización global uniforme que lleve a resultados. Entonces, eso nos varía significativamente entre diferentes laboratorios y los sistemas de medición y la metodología que utilice. ¿Ok? La metodología que más renombre o real se ha ganado en este último tiempo para la PSA es la CLIA. O sea, se recomienda realizar la PSA por CLIA, que es la metodología donde los resultados clínicamente han sido más certeros o más manejables con la clínica del paciente. Pero si ya cambiamos con diferentes metodologías, va a ser muy difícil que podamos comparar estos métodos. Eso sería por la parte del biomarcador de cáncer de próstata, la PSA. Ahora vamos a hablar de otro biomarcador, que es el CA-125. Vamos a examinar su naturaleza bioquímica, su relevancia clínica, las metodologías analíticas y cuáles son los desafíos y limitaciones que tenemos. ¿Ok? El CA-125 es una glicoproteína grande de alto peso molecular, 200 kilodaltons, codificada por el gen MUC16. En condiciones fisiológicas se expresa principalmente en células mesopiteliales. Recubre la cavidad corporal principalmente. Y en células epiteliales en menor cantidad derivadas de los conductos de Müller. Su función biológica están principalmente enfocadas, su función es lubricar superficies serosas, actúa como una barrera contra la adhesión de patógenos y participa en la modulación en una respuesta inmune. El punto de corte habitualmente utilizado en la práctica clínica es de 35 unidades por mililitros, aunque puede variar según la metodología y el laboratorio en específico. Es importante entender que este biomarcador, el CA-125, igual no es específico de cáncer de ovario. Como podemos ver en el gráfico, si bien aproximadamente tenemos que el 85% de los cánceres epiteliales de ovario presentan elevación de CA-125, también vemos otras neoplasias como el cáncer endometrial o cervical. Entonces tenemos otro tipo de cánceres en donde el CA-125 se eleva. Hay numerosas condiciones, incluso benignas, que pueden elevar significativamente este marcador. Por ejemplo, endometriosis lo va a elevar una endometriosis lo eleva hasta el 70% de casos. Cirrosis con ascitis. Enfermedad pélvica inflamatoria también va a elevar al CA-125.
Incluso hay estudios donde la insuficiencia cardíaca también eleva la CA 125. Entonces recordemos que no es específico de cáncer de ovario, puede elevarse en múltiples condiciones benignas y malignas. Aquí podemos observar las etapas de un cáncer de ovario, desde que es encontrada en uno de los ovarios o en los dos ovarios, en donde se reproducen, se transmiten por el sistema, se van a los nodos límficos y pues puede llegar a todas las partes del abdomen, de pulmón y de cualquier parte de cualquier otro órgano del cuerpo. Es importante que la combinación del biomarcador de la prueba de laboratorio y las exploraciones vayan de la mano. Lo mismo que lo que hablábamos de la próstata, para el cáncer de ovario se necesita complementar con otras herramientas. Per se, solo el CA 125 no se puede determinar que es un cáncer. Un poco de la epidemiología del cáncer de ovario es un desafío significativo para el mundo en oncología ginecológica principalmente, porque en datos de GloboCan, según GloboCan, se diagnosticaron aproximadamente 325.000 nuevos casos a nivel mundial. Esto es muy, muy fuerte, posicionándola como el octavo cáncer más común en mujeres. Sin embargo, su impacto en mortalidad es desproporcionalmente alto. Es muy alto el cáncer en mortalidad, el impacto. Aproximadamente 200.000 muertes, ¿ok? Registradas en ese mismo año. Esto es un dato alarmante entre mortalidad e incidencia, pues estamos hablando que existe un 63%, es altísimo. Es una de las más elevadas entre todos los cánceres. ¿Qué nos está diciendo? Que esta alta letalidad se debe principalmente al diagnóstico en etapas avanzadas. Es decir, lo estamos detectando ya muy tarde, cuando las opciones terapéuticas ya prácticamente son limitadas. Como podemos ver el gráfico, la carga del cáncer de ovario presenta una distribución global desigual. Miren cómo Asia soporta más del 50% de todos los casos mundiales. Es importante que también se enfatizar la brecha entre la incidencia y mortalidad en África. Miren cómo África prácticamente la incidencia es igual que la muerte. O sea, allá prácticamente la mujer que le dio cáncer de ovario termina muriendo. Como quiera, en Asia la incidencia y la mortalidad no están a la par, pero ya vemos cómo Oceanía, África, ya están casi a la par la incidencia y la mortalidad. Eso es un llamado de atención a todo el sistema de salubridad público y privado de esos continentes, porque no se está atacando el problema desde raíz. Y en Latinoamérica no estamos tan mal, pero ya vamos a ver qué es lo que está pasando en Latinoamérica. En Sudamérica, cabe destacar que según datos de Globocan, no figura, este cáncer no figura entre los 5 tumores más frecuentes en la región, pero sí presenta el desafío que lo vimos a nivel global, alta letalidad. Miren cómo se observa en este gráfico Uruguay, Argentina, Brasil. En términos de mortalidad, Uruguay lidera las muertes. ¿Ok? ¿Qué nos dice este gráfico? Pues refleja la dificultad diagnóstica de esta enfermedad. Incluso en países que se podría decir que tienen un sistema de salud más desarrollados, la prevalencia sigue siendo alta. Estamos hablando del 60%, del 55 al 65% está oscilando estas cifras. Entonces, es para preocuparse porque a mujer que le da un cáncer de ovario, tiene una probabilidad hasta el 65% de morir. Colombia también, vamos viendo, aquí están los países, dentro de ellos Bolivia y Paraguay. Aquí ya no tenemos que hablar sobre grupo de etario, de edad, porque aquí no tiene nada que ver o no tiene mucha relevancia el tema de la edad en la mujer, ¿ok? Lo principalmente aquí es la falta de detección temprana de los estadios, ¿no? O sea, lo importante es que antes de que avance se le pueda detectar al cáncer de ovario. ¿Ok?
Eso principalmente, ¿y cómo logramos detectarlo tempranamente? Pues aparte del CA-125, tenemos a la E4, que ya vamos a ver es otro biomarcador, que también se lo hace a través de CLIA, en donde gracias a estos dos biomarcadores se puede disminuir esta mortalidad que en este momento el mundo la tiene muy alta. Son estadísticas muy alarmantes, muy alarmantes. Entonces, dentro de la relevancia clínica, debemos topar lo que es la cinética del biomarcador. Proporcionan información crucial en la cinética del biomarcador para manejar a pacientes con cáncer de ovario. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que este marcador presenta una vida media sérica de 4 a 6 días, lo que permite una monitorización, ayuda a monitorear la respuesta al tratamiento. La persona ya tiene cáncer de ovario, entonces le ponemos el tratamiento y monitoreamos el CA-125. Tras la cirugía o lo que se haya realizado, los niveles suelen normalizarse aproximadamente en 7 o 14 días en donde esté localizado, mientras que en una enfermedad avanzada pueden tardar hasta de 4 a 6 semanas. Entonces miren cómo en el gráfico ilustra tres patrones que son típicos de evolución temporal. En verde, la curva verde, vemos la respuesta completa. Un descenso rápido, más del 75% más el primer ciclo, en el primer ciclo de quimioterapia, y se normaliza, se sostiene. Miren cómo en el tiempo se sostiene. En amarillo, en cambio, la respuesta ya es parcial. Muestra un descenso gradual con normalización temporal, es decir, se vuelve a ascender. Y indicativo de recidividad, o sea, está teniendo una recidiva ahí. Y en rojo, la progresión. Miren cómo en rojo nosotros tenemos la progresión temprana, exhibe un descenso que es mínimo o incluso aumenta durante el tratamiento. O sea, le están tratando y la CA-125 aumentó, ¿ok? Durante el tratamiento. Estos patrones tienen valor pronóstico significativo. La normalización durante los primeros 3 ciclos de quimioterapia y la velocidad de descenso son predictores independientes de la supervivencia global. ¿Ok? Para definir la progresión, los criterios del GCIG establecen como referencia un aumento mayor o igual a 2 veces el límite superior normal o el valor nadie, es decir, el valor de ese paciente, confirmado con una segunda medición en 2 o 4 semanas. Dentro de las metodologías analíticas que nosotros tenemos, abordamos diferentes técnicas, ¿no? Tenemos la EA, la CLIA, la electroclía y la ELFA, ¿ok? Un elemento crítico para su correcta interpretación clínica es saber cuál es el inmunoensayo más adecuado, pues la evidencia científica, no hay una evidencia robusta que nos pueda decir que entre la quimioluminescencia y la electroquimioluminescencia sea mejor, pero cualquiera de las dos es la mejor. O sea, si ustedes pueden hacer por CLIA o ECLIA, pues estas dos metodologías o inmunoensayos son las más utilizadas y las que mayor evidencia tenemos para reproducir y para ayudar a un diagnóstico de cáncer de ovario. Un aspecto fundamental a descartar es la variabilidad entre métodos, lo mismo que pasa con la PSA, ¿ok? Los coeficientes de variación de los interlaboratorios van a alcanzar entre 10 al 25%, va a haber discrepancias entre plataformas, ¿ok? Entonces siempre es importante tener muy bien controlado el tema de calidad. En lo que respecta a los valores de referencia, el punto de corte tradicional es 35 unidades por mililitros. Se lo utiliza ampliamente, pero es importante considerar que se debe ajustar según el estado hormonal de la mujer. En mujeres posmenopáusicas, algunas guías recomiendan umbrales más bajos, entre 20 a 25 unidades, para aumentar esta sensibilidad diagnóstica. En el contexto, en cambio, de seguimiento post-tratamiento, el valor más relevante es el nadir individual del paciente, de cada paciente, recordemos lo que hablamos en la diapositiva anterior. Considerándose sospecha de recaída, un aumento igual o superior al doble de este valor o del límite superior normal, ¿ok? Para la evaluación de respuesta al tratamiento, se acepta
con que generalmente disminuya a más del 50% por un mes, se da por entendido o se puede decir que el tratamiento está habiendo una respuesta al tratamiento. Los aspectos preanalíticos también son muy importantes aquí. Tiene buena estabilidad, ya vamos a ver un poquito sobre nuestro producto, pero se recomienda evitar totalmente la toma de muestra durante la menstruación para minimizar posibles elevaciones fisiológicas que no queremos que nos afecten al resultado. La hemólisis también puede interferir en algunos casos o métodos analíticos, aunque dependiendo de la metodología va a ver afectada o no el resultado. Dentro de cómo nosotros interpretamos al CA25 dentro de un cáncer de ovario, tenemos un algoritmo que se llama ROMA, que es el Risk Ovarian Malignancy Algorithm. Este representa un avance significativo en interpretación de la CO 125 y E4, porque al combinarlo con este biomarcador E4, nos da unas ventajas clínicas enormes en comparación si las hiciéramos por separado. Es una aproximación matemática, es un cálculo matemático que calcula la probabilidad de malignidad en mujeres con masas, ¿ok? Anexiales, mejorando significativamente la precisión diagnóstica. El E4 complementa de manera ideal al CA125 y son varias razones por las que se complementan. Por ejemplo, no se eleva en la endometriosis, que es lo que sí pasa en la CA125. Vemos que se elevaba bastante en una endometriosis. Presenta menor tasa de falsos positivos en condiciones benignas en general. Ofrece una mayor especificidad entre el 70 al 90% si fuera frente al CA25 si estuviera solo. Ok, entonces este algoritmo establece puntos de cortes diferenciados según el estado hormonal de la mujer, en mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas, nos va a dar diferentes valores de cortes, ¿ok? Esta diferenciación es fundamental, dada que esta prevalencia de malignidad va a variar considerablemente entre estos dos grupos, por ejemplo. El rendimiento diagnóstico como tal de global de Roma, del algoritmo Roma, es notable. O sea, los resultados dan que tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 76%. Entonces, si es que tienen la posibilidad, si es que el laboratorio y el sistema de salubridad lo permite, se puede y se debería complementar con el E4, la CA125. La CAC-125 presenta numerosas limitaciones, como las hemos visto, que deben considerarse en el contexto clínico. Entre los factores fisiológicos tenemos al ciclo menstrual, como lo vimos, puede cambiar el resultado, elevaciones que es por el ciclo menstrual, puede alcanzar hasta 50 unidades. El embarazo, principalmente en el primer trimestre, ¿ok? En la edad es un ligero, puede darse un ligero aumento, como les decía, no es mandatorio, pero la edad en mujeres posmenopáusicas puede ser un motivo del por qué haya variación fisiológica. Y esos son principalmente los factores fisiológicos, ¿ok? Ahora, esto limita considerablemente la utilidad como herramienta de cribado. ¿Por qué? Porque las causas de falsos positivas son numerosas. Como lo veíamos, se clasifican en cuatro categorías principales. Las ginecológicas, que son endometriosis, miomas, etcétera. Las no ginecológicas, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, derrame pleural, otras neoplasias, por ejemplo, y las interferencias con los anticuerpos heterófilos, factor reumatoide, paraproteínas, ¿ok? Entonces, es importante señalar, indicar y recalcar que una endometriosis puede elevar el CA125 hasta el 70% de los casos, ¿ok? Entonces, sí es importante que este marcador, este biomarcador, sea analizado en contexto con la clínica. ¿Y cuáles son los más errores, los errores más frecuentes en la interpretación de resultados?
dentro de la CA 125 lo vamos a agrupar en cuatro grupos. El error en la interpretación de valores aislados, es decir, donde destacamos un valor único elevado como diagnóstico definitivo de que es cáncer, sin considerar ningún contexto clínico. Es uno de los errores que se puede cometer en atención primaria y que también hay que tener en cuenta. En el segundo grupo quiero enfatizar los problemas en el seguimiento longitudinal. Un error muy habitual es cambiar de método analítico. Durante el monitoreo ya se detectó que tiene cáncer de ovario, mantén el mismo método analítico. Por favor, no lo cambies, lo que puede generar variaciones hasta un 30% sin significado clínico real. Y esto no solo con el CA 125, podemos hablar de algunos biomarcadores en donde para seguimiento no se recomienda cambiar la metodología o el método analítico. Si ya se inició con ese, se debe mantener con ese. Y si es que ya se detectó un cáncer, se debe mantener el mismo método analítico. También es importante y es común que se malinterpreten fluctuaciones fisiológicas, ¿ok? Como una recaída o no considerar el factor Nadir, que es muy importante en lo que es el seguimiento de un paciente. En el tercer grupo tenemos los escenarios clínicos, particularmente que son problemáticos, es decir, pacientes que tienen endometriosis, es decir, escenarios clínicos donde tenemos diferentes comorbilidades que están afectando a nuestro biomarcador. Y finalmente tenemos las interferencias analíticas, que son los AMA, las muestras hemolizadas, el factor reumatoide elevado, etcétera. Entonces, como recordatorio clínico, el CA 125 nunca debe interpretarse de forma aislada. Siempre debe integrarse a la clínica es mandatoria, la exploración física, los estudios de imagen y si es que se puede complementar con E4 para obtener el algoritmo. Y en aras del tiempo, para avanzar con toda la presentación, para estos biomarcadores nosotros tenemos como WONFO una herramienta súper potente para laboratorios en donde la inmunología es mandatoria, no es una opción y que tienen que hacerla. Tenemos equipos grandes, pequeños, medianos y grandes, para todos los gustos, para todos los volúmenes, para todas las necesidades desde necesidades pequeñas, medianas, hasta necesidades en donde es totalmente automatizado el equipo. ¿Cuál es nuestro principio? Pues es un monotest, es CLIA con cartucho. Eso es lo mejor que puedes tener en CLIA porque te evitas un montón de proceso de consumibles, de mantenimiento de equipo, de errores preanalíticos. Al tener todo en uno, lo que tienes que hacer es procesar, entregar resultado y se acabó. Es como un POC, pero con metodología CLIA. Tiene también ventaja de que los test, el kit viene 36 tests por kit, es decir, no necesitas tener mucho volumen para poder procesar pruebas de alta especialidad, es decir, que los laboratorios no existe mucha demanda. No tienes mucho que manipular en lo que es consumibles y eso nos ayuda mucho en evitar errores preanalíticos. Y tenemos una CLIA con tecnología CLIA desarrollada por el propio Wongfu. ¿Qué es esta CLIA? Se llama APS5, que es un substrato. Este substrato lo que resalta es la detección de señales químicas donde la luz entre el sustrato y la enzima se va a mantener en el tiempo. En comparación con la CLIA tradicional, que es la MPPD, pues vemos que la intensidad de la señal en la tradicional es menos fuerte, mientras que la intensidad de luz con nuestra metodología es más fuerte. Miren en el gráfico cómo los RLU. Los RLU son la medida de cantidad de luz emitida durante una reacción de quimioluminiscencia. Miren cómo nuestro RLU se mantiene en el tiempo. A diferencia de la tradicional CLIA, que la RLU baja rápidamente. Entonces, esta menor intensidad de señal RLU hace que la CLIA tradicional pueda tener errores en los resultados. Esa es otra de las ventajas que tenemos con nuestra tecnología. Entonces, lo que les había dicho, el principio es CLIA, tenemos 18 meses de vida útil, tenemos 3 puntos de calibración, el almacenamiento es a 2, 8 grados centígrados, tenemos test de 36 test por kit
Los tiempos de entrega de resultados varía, depende de la prueba, 10 minutos hasta 40 minutos. Y estos son los componentes del reactivo. Tenemos donde va a ir la muestra, donde tenemos nuestra fosfatasa alcalina, tenemos nuestras nanopartículas que van a hacer que se peguen, vamos a hacer un lavado, se va a activar el sustrato y vamos a tener a la PMT que va a hacer la lectura y va a hacer la captura de la señal. Todo esto se lo realiza en el cartucho. Entonces es un proceso totalmente controlado que nos ayuda a disminuir los errores preanalíticos. Entonces el sistema ACRE como tal es tan fácil como un POC, como una prueba de inmunofluorescencia, pero tiene la ventaja que tiene metodología CLIA. Ocupa poco espacio, es pequeño, la operación es súper sencilla, no tienes que estar haciendo mantenimientos porque no utiliza líquidos dentro del equipo, no tiene líquidos, no tiene consumibles dentro del equipo y es altamente escalable. Es decir, tú puedes utilizarlo en diferentes aplicaciones o en diferentes escenarios, diferentes laboratorios, diferentes áreas, nuestro producto de Clio. Esto es principalmente, este es el menú de pruebas completo totalmente. Hay algunas pruebas que todavía están en desarrollo. Seguimos, cada año se siguen lanzando nuevas pruebas. Este es el menú actual. Las de Torch, lo más seguro es que el siguiente año ya terminen de salir. Pasamos por un riguroso control de calidad, por eso nunca nos aceleramos en lanzar un biomarcador hasta que no haya pasado los controles de calidad, que esto es lo que más demora, en donde nosotros con eso podemos garantizar que los resultados que ustedes van a entregar van a ser igual o mejor que un Roche, que un Abbott, que un Siemens, que un Mindra y etcétera. Ok, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias y disculpen si me pasé un poco del tiempo. Voy a habilitar el, el micrófono. Ahí pueden activar micrófonos, creo. Sí, 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 Guillermo. perfecto. Agradecidos. Y bueno, el webinar ha finalizado. Agradecemos a Guillermo Alejandro por su excelente presentación y por compartir su valioso conocimiento con todos nosotros. Y aclararles, estamos con una oferta especial por Black Friday. Nuestros equipos CLIA se encuentran con descuentos exclusivos por tiempo limitado para los interesados. Pueden solicitar el catálogo completo con precios de promoción en el grupo de este evento. Y cualquier duda o consulta técnica que tengan con respecto a la disertación de Alejandro, por favor pueden proceder a realizarlas. Que tengan muy buena tarde. ¿Alguno tiene alguna duda o consulta? Bueno, está bien, Alejandro, todavía nadie pregunta, pero de todos modos, cerremos el webinar. Quedamos agradecidos contigo. Siempre estemos en contacto. Cualquier duda o consulta, te la hago llegar por medio de algún medio digital, ya sea correo o WhatsApp. Que tengas muy buena tarde y agradecidos contigo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que pasen una buena tarde. Un gusto verlos. Hasta luego. Hasta luego.